y ahora es momento de regresar nuevamente a España para disfrutar de la conferencia del doctor Ignacio Calderón Almendros, quien presenta la conferencia titulada Hilando luchas por el derecho a la educación. Ángeles, nomás quisiera agradecerles a todos los participantes, Aldo, a ti, Ángeles y a Ignacio, por estar aquí presentes, y estaré muy atenta a sus palabras y lo que venga. Muchas gracias, Ardel. Como decía, Ignacio Calderón en su ponencia pretende cuestionar y contribuir a la transformación de aquellas culturas, políticas y prácticas educativas que conducen a la exclusión al devaluar las diferencias. Con ese cometido, se recuperan una serie de relatos y construcciones colectivas que abordan la diversidad humana y el derecho a la educación inclusiva y que permiten salir de las fronteras de la normalidad, creando nuevas cartografías vitales y sociales dirigidas por el deseo. A través de procesos de investigación-acción participativa, combinados con la investigación biográfica y narrativa, tratará de profundizar en construcciones cotidianas y complejas creadas por gente común, así como también los mecanismos de colaboración que ponen en práctica docentes, estudiantes y familias activistas que buscan el reconocimiento de la diversidad funcional en las escuelas. Las historias se entrelazan y construyen unas a otras, promoviendo saberes y acciones cargados de las experiencias duras, habitualmente invisibilizadas por la institución. Esas acciones están cargadas de la emoción por promover movimientos sociales y cambios educativos. Asimismo, los resultados obtenidos evidencian que la conformación de las redes de apoyo mutuo y resistencia que favorecen procesos de resiliencia apuntan a transformaciones estructurales y actúan en beneficio de las personas, de todas las personas en las escuelas. El doctor Ignacio Calderón Almendros es doctor en Pedagogía por la Universidad de Málaga, donde ejerce como profesor titular en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Es profesor invitado en Flaxo, Argentina, y en la Universidad de Vic, e investigador visitante en la Universidad de Kioto, Japón. Ha colaborado con distintas universidades de América Latina. Es asesor científico en el área de educación de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down y miembro del Comité Honorario de la Red Regional por la Educación Inclusiva Latinoamérica. Investiga colaborativamente con activistas, docentes y otros investigadores en el análisis de los procesos de exclusión, la construcción de la identidad y en la promoción de la educación inclusiva. Ha impartido más de un centenar de conferencias en Europa, América y Asia y ha publicado en algunas de las revistas académicas de referencia internacional. Además, entre sus libros destacan Educación, Hándicap e Inclusión, Una lucha familiar contra una escuela excluyente, Educación y esperanza en las fronteras de la discapacidad, libro reconocido internacionalmente, Sin suerte pero guerrero hasta la muerte, Fracaso escolar y desventaja sociocultural, Reconocer la diversidad, Análisis y propuestas para una nueva ley educativa y Cómo hacer inclusiva tu escuela. Bienvenido, Ignacio. El espacio es todo suyo. Dispone de 30 minutos para efectuar su intervención. Pues muchas gracias. Buenas tardes desde aquí de España a todos y todas. Gracias por la invitación a CELEI y también muchas gracias a quienes me han precedido. Para mí es un honor estar junto a Zardel y Ángeles, a quienes admiro y de quienes aprendo continuamente. Bueno, yo voy a tratar de profundizar un poquito en algunas de las grandes ideas en las que he venido trabajando durante los últimos 4 años. En realidad más de 4 años, pero voy a centrarme un poquito en este final. Traigo una definición básica de qué será eso de inclusión. Cuando hablamos de inclusión no sabemos en realidad de qué estamos hablando o no estamos todos pensando lo mismo. Traigo esta muy sencilla de la UNESCO
Pero recordaba también un texto de referencia de Ángeles Parrilla, de un monográfico que dirigió hace ya 20 años para la revista de Educación, en el que hacía una distinción entre esas grandes ideas de exclusión, segregación, integración e inclusión. Algo que hoy por hoy, a pesar de que está en los decires, como decía Zardel, a pesar de que está en los decires, no está en los haceres, no es algo que esté en las realidades. Porque estamos llegando a llamar inclusión a cosas que por supuesto no lo son. Y traigo aquí una expresión de un docente de mi hermano Rafael. Un día me dijo, en mi clase tengo a 25 alumnos y a Rafael. En realidad no me lo dijo a mí, lo dijo delante mía, pero no me lo dijo a mí, lo dijo a una periodista. Y estaba ya ahí mostrando algo muy claro, ¿eh? Y es que aquella clase no era de todos y todas. Esto después me lo encontré con una conversación que tuve con Marcos en una serie de conversaciones que en el proyecto de investigación que desarrollamos, hicimos pública hace ya un par de años, durante la pandemia, durante los confinamientos duros de la pandemia. Yo preguntaba a un grupo de estudiantes cómo era en su escuela, y entonces Marcos me contó esto. Hola, Nacho. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo es tu escuela? ¿Cómo es tu escuela, Marcos? Está bien. Sí. ¿Está bien? ¿Por qué está Para mí es bien? buena. Para mí es buena. Pero Para ti es para mi buena. hermano no tanto. Para tu hermana no tanto, ¿por qué? Porque se siente sola en el patio. ¿Tu hermana se siente sola en el patio? Está sola. ¿Estás sola? Siempre. Siempre estás sola. Sí. ¿Y cómo lo ves tú eso? Mal. Mal. ¿Y por qué crees que ella está sola? No sé. ¿Y cómo se podría arreglar eso, Marcos? ¿Qué se te ocurre? Hablando con los de su clase. Hablando con los de su clase. Y hablando con los de su clase, ¿y qué le podríamos decir a los de su clase? Que se junten con ella. ¿Y por qué crees que no se juntan con ella? Porque tiene autismo. ¿Y por eso crees que no se juntan con ella? Sí. Y tú antes decías, Marcos, que para ti sí era buena la escuela. ¿Por qué es buena para ti? Porque a mí me mandan cosas. Estoy con mis amigos. Se juntan conmigo. Sí. O sea, que a ti te mandan tareas. Tú te juntas con tus amigos. ¿Y eso tú ves que no pasa con tu hermana? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Marcos, porque nos ha ayudado mucho a entender cómo es tu escuela. Gracias, Marcos. De nada. Bueno, más allá de la descripción de su escuela, en realidad Marcos hizo una explicación del sistema escolar y de eso que nosotros hemos llamado inclusión, porque en aquella pequeña conversación sus explicaciones brillaron. Dice al principio, siempre lo recalco, dice, porque para mi hermana es mala, no es buena porque se siente sola. Y entonces yo le pregunto, ¿se siente sola? Y él dice, está sola. Y entonces le repregunto, ¿está sola? Y me dice, siempre está sola. Entonces, si yo ahora quito las palabras mías, que no dicen nada, solo repetir las suyas, dice, ¿se siente sola?
borra eso, está sola. Lo borra de nuevo y dice, siempre está sola. Y ante eso, ante esa realidad descarnada, que es desde la que parte el proyecto de hacer las escuelas inclusivas, hace todo un análisis de por qué su hermana no forma parte de la escuela y por qué él sí forma parte de la escuela, o mejor dicho, por qué para él sí es buena y para su hermana no tanto. Dice, porque a mí me mandan tareas, aprendizaje, estoy con mis amigos, presencia, y se juntan conmigo, participación. Y entonces, un niño de 8 años dice en una breve conversación lo que un poco antes he mostrado que decía la UNESCO. Entonces, la idea que hay debajo de estos minutos que quiero compartir es que la inclusión es necesariamente la deconstrucción de las exclusiones, como lo que plantean Roger Slee y Julie Allen. Dicen, la escolarización ordinaria es una forma de genocidio cultural que niega la legitimidad de las diferencias. O como dice Melainskow, que es técnicamente sencillo pero socialmente complejo. O lo que dice Hooks, que dice trabajar contra los mecanismos de silenciamiento existentes en las escuelas, porque así pueden oírse las voces acalladas como una afirmación de la lucha. Y en esto es en lo que hemos tratado de dedicarnos durante los últimos años, en tratar de luchar contra los mecanismos de silenciamiento de la escuela, de esas escuelas que hacen ese genocidio cultural, porque de lo que se trata, la educación inclusiva no es solo de la bonita diversidad, de las hermosas diferencias, sino que se trata fundamentalmente de la desigualdad o de los desequilibrios que existen en nuestras sociedades y en nuestras escuelas. Entonces, la educación inclusiva no es una moda. Tiene, por una parte, una perspectiva que ahora mismo se basa en los derechos y que está sustentada en un derecho humano fundamental reconocido, pero siguen habiendo por debajo pues argumentaciones que dicen la educación inclusiva no es algo valioso, sino que es más valioso la educación segregada. Incluso cuando se dice eso, las evidencias científicas, que no son necesarias plantearlas porque la perspectiva de derechos va mucho más allá del rendimiento que se obtenga. Esas evidencias científicas sostienen que los beneficios de la educación inclusiva son siempre superiores a los de la educación en ambientes segregados y, sin embargo, no existe evidencia contraria de esto. Bueno, y traigo aquí unas palabras que pueden servir para tratar de hilar, de hilvanar, como decía, algunos testimonios que vengo a plantear. Sí, cómo no, eso de que el mundo está hecho de átomos, sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias, dijo ella. Bueno, yo creo que sí, que el mundo debe estar hecho de historias, porque son las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica. Son las historias las que permiten convertir el pasado en presente y las que también permiten convertir lo distante en cercano, lo que está lejano en algo próximo y posible y visible. Esta idea, que en la literatura es evidente, pero que en las ciencias sociales no ha sido tan evidente o no ha estado tan presente, es la idea que aborda, por ejemplo, Brunner en su psicología, nos permite pensar en la construcción social desde la perspectiva narrativa. Y en esa perspectiva narrativa podemos convertir el pasado en presente, como decía Galeano, convertir lo que está lejos en algo cercano, o lo que parece imposible o invisible en posible y visible.
Esta es uno de esos momentos que yo he tenido, igual que el momento que compartí con Marcos, otro de los momentos que yo he tenido que han sido particularmente reveladores en mi propia historia. Es mi hermano, Rafael, en un momento en el que yo estoy entrevistándolo y preguntándole cómo era el momento en el que él iba a ser expulsado de su escuela secundaria y mandado a un centro de educación especial. Y entonces él me cuenta esto. Un ataúd de los muertos, lo abro y estoy aquí. ¿Qué es lo que quiere decir? Explícalo, anda. Sí. Uno me hace daño. Vale, estoy herido, tengo sangre por todo el cuerpo, pero el Señor me empujó. Dice, tú puedes. Yo te doy el don que es la música. Luchando con la escuela, ¿vale? El autobús que yo estaba, bueno, estaba en mi mente. No es real. Abro el ataúd y aquí estoy. Esta metáfora que utiliza Rafa para describir cómo se sentía en aquel momento, cómo era matado por la escuela en ese momento, cómo era enterrado, cómo era metido dentro de un ataúd, pero también toda la narrativa que construye para contar cómo sale de ese ataúd, cómo es capaz de liberarse de ese ataúd, es una narrativa que después grandes académicos han desarrollado, por ejemplo Boris Cyrulnik, para plantear su idea de resiliencia. ¿Qué significa que una persona con el cuerpo de Rafa genere esta metáfora, esta narrativa? Bueno, ¿y qué significa esa narrativa en las historias de otras personas? Traje esa narrativa y la llevé a Colombia, a un grupo de madres y padres de personas con síndrome de Down, para que trabajaran sobre ella y con la idea de a ver qué tipo de repercusión podría generar en lo que ellas vivían. Al final de una serie de sesiones en las que hacíamos lecturas compartidas y hablábamos sobre esas lecturas y qué implicaban en sus vidas, pusimos en común los impactos que habían tenido. Y aquí hay uno de ellos. Leerte, Ignacio, y leer la historia de Rafael se han convertido en una invitación a leer y releer nuestra historia como familia. Mi historia se reconstruye cada vez que le doy una nueva interpretación. Por eso te agradezco por invitarme a mirar atrás para proyectarme en un mañana distinto. Por mucho tiempo, el junio del 2015 se había convertido en un hito paradigmático en mi historia. El nacimiento de Gael y la muerte de mi madre en la misma semana se convirtieron por muchos años en un quiebre en mi historia. La cual parecía tener un antes y un después de esa semana. Volver allí gracias a tu provocación y a los relatos de cada una de las familias que participaron en este espacio, me ha permitido volverle a dar nuevos sentidos a lo que fue y enmarcarlo en luchas que van más allá de mi propia historia. Permitirme repensarme desde otros lugares también me ha ayudado a matizar ese aparente quiebre de mi historia. El nacimiento y la muerte se han empezado a combinar y a integrarse en mi historia y a ser dos caras de una misma moneda. Un quiebre se convierte en continuidad y las historias de otras personas pasan a reconfigurar tu propia historia. Es lo que pude ver también en la historia de Antón y Carmen.
en un relato que contaron Carmen en una de estas dinámicas participativas comunitarias que hemos hecho durante estos años, hace 4 años ya. Contó una historia, el relato de una historia de su hijo Antón cuando estaba en infantil. En esa historia contaba pues cómo su profesora de infantil pues había sido muy inclusiva en su actitud y había pues hecho que el resto de compañeros y compañeras quisieran acompañar a Antón utilizando el ascensor, en lugar de salir corriendo siempre pues, y de dejarlo atrás, ¿no? Bueno, pues en esa historia hay un momento en el que de alguna manera los chicos y las chicas olvidan por qué van al ascensor y deciden que en ese momento, que aquel día pues ya era tan deseable aquello que Antón era el que se iba a quedar fuera. Lo habían hablado entre ellos y decidieron aquello. Bueno, esto que lo cuenta Carmen como una naturalización, o mejor dicho, una ruptura con la narrativa excluyente de nuestras sociedades, unos años después, este año, 4 años después de que aquella historia la contara Carmen, invitamos a Antón a mi clase de máster en la Universidad de Málaga. Y alguien le preguntó a Antón si podía contar alguna experiencia buena en su escuela. Y Antón recuperó aquella historia. Por supuesto, Antón no recordaba aquella historia. Antón revivió la historia a partir de las palabras de su madre. Entonces, como dice Melich, somos el relato que nos contamos y que nos cuentan, que es un relato inacabado, que no puede terminarse. Dice Melich que puede terminarse, que solo finaliza con la muerte, y yo diría que más allá de la muerte continúa. Estos son nuestros padres, el padre de Rafa y mía, en un momento en el que narran qué es lo que pasó cuando mi madre llega a nuestra casa después de haber nacido Rafa. Y viene una vecina y le habla, dice ella, con mala uva, de una manera inapropiada. Carmela vino con muy malilla uva, poca gracia, dice, oye, dicen que tu niño es mongólico, ¿es o no es? Digo, pues si tú lo dices y la gente lo dice, pues será. Dice, pero bueno, ¿es o no es mongólico? Digo, para mí no es, para mí es mi niño, pero ahora ya no sé yo lo que la gente diga o tú digas, pues está muy bien. ¿Qué quieres que te diga yo? Esta breve conversación la he utilizado en muchas ocasiones en conferencias y en exposiciones. Mi madre, en realidad, lo que le dice a aquella madre es: si tú lo dices, será. Y poniendo énfasis en esta idea, si tú lo dices, será, se genera toda una nueva narrativa que muestra que la realidad no está hecha, sino que la realidad se discute en cada conversación. Que estamos pugnando porque la realidad sea de una determinada manera. Tu hijo es mongólico, y entonces ella responde: si tú lo dices, será. Si no lo dices, no será. Entonces podemos pensar que podemos construir esa nueva narrativa que no está dominada por las opresiones y privilegios. Unos años después, en 2018, mi madre fallece y estando en el cementerio llega este derramo de un grupo de madres que nunca conocieron a mi madre. Eso es hacer historia. Como es también hacer historia lo que hizo Soledad Arnau, de quien hablaba Zardel. Justo al escucharlo he preparado esta diapositiva
porque es ahora mismo está en la programación del Museo Nacional Reina Sofía de aquí de Madrid, y Soledad Arnau se ha convertido en un ícono deseable, deseado. Pero para que eso ocurra, la gente tiene que hablar. Y para que la gente hable, la gente que no ha tenido la oportunidad de hablar o que no ha sido escuchada, es necesario que nos callemos. Esto fue una sesión de trabajo participativo en Santiago de Chile, con un grupo de escuelas. En cada mesa había docentes y alguien de una familia de la escuela. La consigna fue: los docentes no pueden hablar hasta que hayan escuchado lo que tienen que decir las familias. Cuando terminamos hicimos una asamblea y un padre levantó la mano y dijo: yo pensaba que ellos iban a decirme qué tenía que pensar y qué hacer, y me he dado cuenta que soy yo quien tiene que hacerlo. Luego es necesario silenciar el poder, y el poder en gran medida es nuestro. Eso me dijo también Ana, una estudiante de secundaria en Chile, que me dijo, después de haberme callado en varias ocasiones, ella me dijo: es que hay que ser rebelde para que las cosas cambien. Es decir, que solo cambiarán cuando nos opongamos a la realidad que ahora mismo está silenciando a determinados colectivos. Y entonces nuestros relatos no se forjan en el vacío, se forjan también en comunidades de sentido, en comunidades de contadores de historias que van tejiendo un contexto en el que interpretar las nuestras, como dice Adela Cortina. Tiene que emerger el conflicto, como planteaba, pero lo complejo es cómo hacerlo. Bueno, nosotros hemos estado desarrollándolo a través de un trabajo colectivo, comunitario, que hemos llamado Quererlas, Crearlas. Y en ese trabajo hemos tratado de, por una parte, generar narrativas biográficas que son vidas de gente, pero también narrativas colectivas que están enfocadas a la transformación de idearios colectivos, y lo que hemos llamado narrativas de la creación, es decir, generar nuevos caminos que pueden ser transitados. Y eso implica que, por una parte, partimos del sufrimiento de la gente, de ahí es de donde nace el deseo de cambiar las escuelas. Partimos de la necesidad de reconocernos en nuestras necesidades. También partimos de una idea, que es que hay que estar en el foco. Es decir, que no es algo que se diga, sino que hay que estar trabajando en el foco de lo que queremos construir. La concepción del saber también giró, y con ello la posibilidad de reconstruirnos. Esto es lo que planteaba Estela en uno de esos encuentros participativos. Decía: íbamos tomando conciencia de colectivo con cada relato, con cada experiencia que se contaba. Al mismo tiempo iba cogiendo la idea de que nuestra condición biológica no es el problema, sino la excusa para mantener un sistema que se alimenta de la segregación. Bueno, hay un trabajo de profesionales también desarrollando propuestas que responden a esta realidad. Los estudiantes están poniéndose al frente de todo este trabajo. Hemos hecho trabajos participativos que, bueno, no voy a dejar aquí, no voy a contar porque no tenemos tiempo. Un par de ideas. Recuperando a Freire, es necesario que utilicemos métodos de investigación que involucren a las personas del área de estudio como investigadores e investigadoras. Esta ha sido la idea que ha habido de base en nuestro trabajo, que pretendía construir un diálogo y pensar a partir de él. Paso de esto. Y lo hemos hecho a través de varias líneas de trabajo que ahora no tengo tiempo para contar. Dejo aquí un tráiler de un documental que acabamos de lanzar, que vamos a estrenar en breve. Mi tío lo intentaron expulsar de la escuela, y tenemos un amigo que se llama Rubén que sí que lo echaron de la escuela. Incluso la ONU más adelante
cuando se enteró de este caso, dijo que fue discriminación y nos gustaría que usted llamase a Rubén para arreglar. Ella es la ministra de Educación. Mi diversidad funcional puede ir variando ahora en 2 minutos, ¿no? La de todos, por ser humanos. Y sin embargo, vivimos completamente de espaldas a eso. Y eso me hace pensar a la vez que tiene que ser muy fácil cambiarlo. No sé cómo decir, digo, es dificilísimo, nos parece un muro, pero tiene que haber una brecha que haga que esto caiga, porque somos todos y todas. Cuanto más nos miramos hacia adentro, más nos parecemos todos. Entonces, os miráis hacia adentro y contáis qué os preocupa, sentís, cómo sentís. Los que están fuera lo van a recibir como algo propio que les atañe, porque es verdad. No estoy nada segura de que sea bueno soñar a nuestros hijos. Raúl, desde luego, nos ha demostrado que es absurdo que soñemos por ellos. El documental está disponible en breve para poder hacer proyecciones en diferentes lugares del mundo. Solo hay que solicitarlo. Decía Freire, en este punto la educación deja de ser una mera cuestión que piensa la universidad o el ministerio. La educación ahora comienza a ser algo bastante concreto porque la gente está hablando de eso. Y si voy a hablar de educación con la gente, entonces tengo que partir de su percepción de la educación y no de mi propia percepción, que yo creo que es uno de los grandes problemas que estamos teniendo nosotros como investigadores. Termino con Astrid, vuelvo de nuevo a Colombia a ver las repercusiones que una historia, una breve historia, ha tenido en otras historias. Este reto que leí a medida que me adentraba más en la familia de Nacho fue comprender que nada está dado, que siempre es uno volviéndose a construir con cada relación y que esta vida que nos ha correspondido vivir como familias, con cosas en común, con aciertos y desaciertos, aprendizajes y unas ganas de enseñarle a otros, es una vida que se nos reconstruye permanentemente. No hay escaleras, no hay destinos, no hay éxitos, pero sí hay caminos, muchos caminos plenos, florecidos y a veces no tanto, pero profundamente plenos. Por eso lo injusto nos sabe el doble. Por eso la rabia nos sabe el doble, por eso la esperanza se nos vuelca al doble, porque cada cosa que hacemos nos parece enorme, que hacen ellos nos parece enorme, pero no es por tener una persona con síndrome de Down como pariente, sino por decidir asumir la experiencia de vida con ese poquito de más que nos cambió la vida, a mí y a mi familia y a Nacho y a la familia de Nacho y probablemente a las familias que no dejan perder la oportunidad de vivir al doble. Al doble vivimos cada vez que vivimos en otra relación, cada vez que nos reconstruimos en otra relación. Bueno, muchas gracias.